Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar a realizar las cajitas virales con visor para negocio usando Canva gratuito paso a paso. Para ello nos vamos a la plataforma Canva, nos vamos a personalizar, desplegamos unidades, seleccionamos centímetros e ingresamos el ancho de 21 por un alto de 29.7 y creamos un diseño. Sobre esta realizamos la composición, previamente nos vamos a archivo, nos vamos a configuración, mostrar reglas y guías, habilitamos esta sección, nuevamente archivo, configuración y habilitamos mostrar sangrado para impresión, que viene a ser este contorno y dentro del cual vamos a proceder a trabajar. Ahora me voy a elementos, me voy al buscador, voy a buscar marcos. Clic en marcos, selecciono este cuadrado de marcos. Y me voy a posición para modificar la medida. Voy a ingresar un ancho de 13.5 por un alto de 28.5. Esta es la medida, colocamos justo en el centro de la hoja. Justo coloco en el medio y selecciono el color. En este caso voy a seleccionar un color negro. Simplemente es un modo de realizar la plantilla, por eso voy a trabajar con el color negro. Me voy a elementos, me voy nuevamente al buscador. Voy a buscar bloque de flecha de marco. Me voy a marcos y selecciono esta flecha, que es flecha de bloque de marco derecho. Me voy a posición y voy a ingresar en este caso el ángulo. Voy a girar a 90 grados y modifico el ancho, en este caso a 5.25 centímetros por un alto de 20.7 centímetros. Este diseño lo voy a arrastrar justo hasta la parte superior en el medio. Me va a quedar de esta manera y nuevamente le voy a asignar el color negro. Ahora voy a proseguir con los siguientes elementos. Previamente voy a añadir lo que es la guía. Simplemente voy a arrastrar y colocar justo en este vértice la línea guía. Nuevamente arrastro por el lado opuesto y lo coloco justo en este vértice en ambos lados. Ya está la línea guía. A continuación voy a ingresar el siguiente elemento. Para ello me voy nuevamente a marcos. Voy a seleccionar el mismo cuadrado, me voy a posición y voy a modificar la medida. Voy a trabajar con 20.7 centímetros por un alto de 9 centímetros y arrastro justo hasta el borde de la línea guía. Nuevamente le asigno el color negro. Ahora a continuación prosigo con el siguiente elemento. Previo a realizar el siguiente elemento voy a ingresar las líneas guías. Simplemente arrastro justo en este vértice. Ahora con respecto a las medidas, selecciono un cuadrado, me voy a posición e ingreso una medida. En este caso un ancho de 13.5 por un alto de 3.5. Simplemente esta va a ser una guía. Y por debajo justo en el vértice. Ahora esta la voy a eliminar, simplemente me ha servido para incluir la línea guía. Ahora en este caso voy a seleccionar este mismo elemento, control C, control V. Voy a arrastrar y voy a girar a menos 90 grados. Y arrastro justo en el borde de la línea guía. Ya está mi siguiente elemento. Ahora voy a proseguir con el siguiente. Para eso nuevamente control C, control V, este rectángulo. Ahora nuevamente voy a insertar una nueva línea guía. Para ello voy a tomar como referencia esta base. Ahora voy a eliminar este recuadro. Voy a proseguir a ingresar el siguiente elemento. Para ello me voy a lo que es elementos, me voy al buscador, voy a buscar marco minimalista.
me voy a marcos y voy a seleccionar este marco minimalista, moderno y sencillo. Me voy nuevamente a posición y voy a ingresar la medida. Voy a trabajar con una medida de 20.7 por un alto de 9.2 y voy a arrastrar justo hasta la base. No importa que esta sobresalga, lo importante es que quede justo en el nivel de la línea base. Ahora voy a asignarle el color negro nuevamente y prosigo con el siguiente elemento. Para ello, control C, control V de este mismo diseño y arrastro justo hasta la base, que viene a ser esta. Y bueno, de esta manera ya estoy completando lo que es la plantilla. Ahora voy a trabajar con lo que es la parte del visor, que viene a ser este espacio. Y voy a asignarle un visor. Para ello nuevamente me voy al buscador, en la sección de elementos voy a buscar marco nuevamente. Este es el marco, me voy a posición y voy a modificar la medida. Voy a trabajar con 1.31 por un alto de 1.75 centímetros. Y bueno, simplemente este recuadro lo coloco en el vértice. Esto posteriormente lo voy a eliminar. Simplemente está cumpliendo la función de guía. Ahora nuevamente control C, control V este recuadro. Y voy a modificar la medida a un ancho de 8 por una altura de 5 por 5. Y coloco justo en este vértice. Ahora elimino el cuadro guía. Le voy a asignar en este caso el color blanco, puesto que este espacio es donde voy a hacer el recorte. En este espacio voy a colocar las imágenes al momento de personalizar y en estos otros espacios lo que son el texto. De esta manera voy formando la plantilla, porque recuerden que cuando es uso de Canva gratuito muchas veces se limita a algunas formas. En este caso voy a trabajar con una página adicional que es Photopea para poder quitar este fondo y hacer una plantilla en PNG. Y bueno, ahora me voy a archivo, me voy a descargar tipo de archivo a PNG y clic en descargar. Lo voy a descargar como un PNG. Y bueno, esta viene a ser la plantilla. Y a continuación lo que voy a hacer es voy a trabajar con Photopea para suprimir este espacio en negro y me quede solamente en fondo en PNG. A continuación abro Photopea, me voy a abrir la computadora y voy a seleccionar esta imagen. A continuación me voy a lo que es esta sección de varita mágica. Selecciono esta varita mágica, clic en el espacio en negro y suprimir. Y bueno, ya se ha eliminado lo que es el espacio en negro y verifico que esté en 0 y en tolerancia en 0. Doble clic en este espacio para que me salga esta ventana y el nivel actual lo voy a arrastrar hasta toda la sección de blanco, nuevamente en el fondo de pantalla de negro a blanco y clic en de acuerdo. Ahora me voy a exportar, para ello me voy a archivo, me voy a exportar como PNG. Voy a ingresar un título, en este caso molde 2 por ejemplo, y salva, que es guardar. Y bueno, de esta manera he guardado ya la plantilla en PNG. Me va a quedar de este modo. Esta plantilla es en PNG, que viene a ser transparente. Y esta la voy a llevar a Canva para poderlo trabajar. Esta viene a ser mi plantilla en PNG. Agrego una nueva página. En este caso voy a eliminar las líneas guías que he trabajado anteriormente. Y acá es donde recién voy a realizar con el proceso de personalización, pero ya obteniendo una plantilla. Me voy a subir archivo, selecciono esta plantilla en PNG. Previamente en este espacio voy a colocar el fondo de textura. Me va a permitir personalizar, para ello me voy a elementos. Me voy a marcos, voy a seleccionar este recuadro simple y voy a ampliar por todo el contorno dentro del sangrado de impresión, que viene a ser estas líneas de contorno.
Una vez que ya he desplegado este fondo, a continuación voy a añadir lo que es la plantilla. Para ello me voy a Subidos, clic en esta plantilla. Previamente voy a bloquear el fondo. Con respecto a la plantilla voy a realizar la misma acción. En este caso voy a acoplarlo justo hasta el límite del borde, justo hasta el borde del sangrado para impresión por todo el contorno. Y me va a quedar ya de este modo. Ahora voy a proceder a personalizar. En este caso voy a trabajar con 2 bases de textura y una imagen en PNG. Y procedo a subir estas de la temática Labubu que voy a personalizar. Una vez que he subido la base de textura, voy a mover esta plantilla. Selecciono la base, previamente voy a desbloquear y arrastro lo que es la base de textura, simplemente arrastro y suelto. Una vez personalizado lo voy a bloquear para continuar con el siguiente diseño y voy a superponer la plantilla. Como ustedes observan, ya la plantilla se ha superpuesto y me delimita dónde voy a realizar el recorte de toda esta plantilla. Ahora me voy a elementos, voy a buscar marco de ondas para poderlo personalizar mucho mejor. Ustedes pueden seleccionar cualquier modelo. Yo por ejemplo voy a trabajar con este de marco retorcido. Voy a proceder a girar, ampliar y llevarlo a la parte inferior de la plantilla. Me voy a Subidos, voy a insertar otra base de textura. Doble clic en el caso que ustedes desean modificar o desean girar la imagen o maximizar o minimizar lo que es la base de textura. En este caso yo procedo a minimizar esta base de textura. Y bueno, así voy personalizando. Clic derecho, capas, mostrar las capas y voy a arrastrar justo por debajo de la plantilla en PNG. Siempre la plantilla en PNG debe estar superpuesta de todas estas bases. Bueno, si ustedes observan por ejemplo que ha pasado el color, no importa, puesto que esto al momento de imprimir no se va a apreciar, simplemente hasta la línea del sangrado para impresión. Ahora voy a personalizar lo que es la portada, lo que es la parte frontal de la cajita. Por ejemplo, voy a ingresar acá la imagen en PNG. Para ello voy a tomar como referencia las líneas guías. Lo voy a colocar justo en estos vértices, de tal manera que me delimita el espacio de lo que viene a ser la portada de la cajita. Este es el espacio de la portada donde puedo ingresar los textos o las imágenes que requiero. Ahora a continuación voy a ingresar por ejemplo la imagen en PNG previamente descargado, que viene a ser esta, y voy a acoplar justo a la medida dentro del cuadro delimitante. Voy a añadir en la parte superior un texto. Para ello me voy a elementos, me voy a etiquetas abstractas para añadir una base de texto. En este caso pueden seleccionar cualquiera de ellos que gusten. Yo por ejemplo voy a seleccionar esta, que me va a servir como base del texto. Y voy a cambiar el color de acuerdo a la temática que estoy trabajando y la imagen lo voy a llevar por delante. Ahora me voy a texto para personalizar. Voy a agregar esta fuente tipográfica predeterminada. Ahora este texto procedo a desagrupar, elimino por ejemplo esta que no me va a servir. Simplemente tomo ella, minimizo el texto y acoplo justo a esta base. Y ahí pueden ustedes ingresar cualquier frase o texto que gusten. Ahora procedo a cambiar el color. Me voy a efectos, nuevamente voy a cambiar el color de contorno del texto. Y el grosor voy a proceder a ampliar. Y así voy insertando lo que son las bases y el texto personalizado en esta cajita. Ahora para continuar me voy a elementos, me voy a buscar ilustración, por ejemplo, ilustración carta de amor. Yo voy a poder añadir imágenes adicionales como iconos. Por ejemplo, en este caso yo estoy agregando un icono para completar lo que es la personalización y añadir el color
de la temática predeterminada que estoy realizando. En el caso de esta parte inferior puedo añadirle un espacio para que se me permita abrir de manera fácil la cajita, o caso contrario lo puedo dejar tal cual. Bueno, en este caso para añadirle le voy a añadir un elemento. En este caso me voy a elementos, me voy al buscador, voy a buscar un marco. Voy a elegir este marco circular. Lo voy a minimizar, me voy a posición, me voy a organizar y voy a ingresar el ancho. Voy a trabajar con un ancho de 2 por un alto de 2 centímetros y arrastro justo en el medio y le asigno el color blanco. Ahora a continuación, una vez ya finalizado con este proceso de diseño y personalización, me voy a archivo, me voy a descargar, selecciono PDF o PDF para impresión, en este caso en lo que es selección de páginas, voy a seleccionar solamente la página 2 del diseño y clic en descargar. De esta manera voy descargando ya el diseño para realizar la impresión, que viene a ser esta, que es un tamaño 4, y de manera muy sencilla puedo hacer el corte. Y bueno, estas líneas punteadas me indican por dónde voy a realizar el doblez. En este caso es mucho más sencillo. Asimismo, con respecto al pegado, esta sección la voy a unir por debajo, nuevamente esta sección, al igual que esta área, que viene a ser la solapa, por debajo de esta otra. De igual en la parte superior por debajo. Esta parte es la base de la cajita, que viene a ser el cuadrado, y esta es lo que es la parte superior, que viene a cerrar lo que es la cajita. Bueno, finalmente he obtenido ya el diseño con visor y he añadido un acetato en esta parte frontal. Dentro de la cajita, bueno, ustedes pueden ingresar el dulce que gusten. Y bueno, va quedando ya así, de manera simple y sencilla. Espero que les haya gustado. No olviden dejarme su like, dejarme sus comentarios, activar la campanita de notificación, seguirme. Y bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en próximos proyectos.